resumen y recordamos qué es la gracia. ¿Se recuerda usted qué es la gracia? El recurso disponible que no merecemos y que no podemos obtener por nuestras propias fuerzas. El favor inmerecido de Dios, el amor inmerecido de Dios. Y eso vamos a seguir aprendiendo. Hablamos de los elementos de la gracia. Por ahí en el grupo que tenemos de Facebook yo les compartí estas gráficas. Elemento de la gracia divina, el amor del Padre, la obediencia del Hijo y la disposición del Espíritu Santo. Cuando estos tres factores se unen es cuando empieza a operar o cuando empezó a operar la gracia que está vigente hasta el día de hoy. Y también hablamos del propósito de la gracia de Dios. Y el propósito es mostrarnos el camino, revelarnos la verdad y ¿qué más? Amén. Entonces, cuando tenemos esto claro, hermanos, de la gracia del Señor, podemos celebrar la gracia del Señor en nuestras vidas. Podemos agradecer. Hay algo muy importante, hermanos. Cuando nosotros entendemos esto, podemos orar de una manera diferente. No sé si a usted le ha pasado en algún momento de su vida espiritual que llega el momento que no sabe a veces ni cómo orar. ¿Verdad? Yo recuerdo hace mucho tiempo estábamos discipulando a alguien y decía, pastor, no sé orar, me gustaría orar como ustedes, ¿verdad? Los que van a la iglesia. Y él recién estaba viniendo y poniéndome a pensar, claro que cada día vamos mejorando nuestra manera de orar. Podemos ser más específicos. En un tiempo de oración podemos decir, Señor, celebramos tu gracia preveniente. Mire, con términos de una vez, ¿no? Gracia preveniente, esa gracia salvadora, Señor, me salvaste. Y no necesariamente para impresionar al que esté al lado escuchándonos orar, sino en su tiempo personal con Dios, porque usted está entendiendo la manera, la magnitud de cómo Dios le ama, cómo Dios nos ama. Y usted se lo puede expresar. Muchas veces, hermanos, no sé si también usted se identifica con esto. Muchas veces decimos, es que no tengo palabras, ¿no? No tengo palabras para expresarle a Dios lo que siento, lo que he recibido de Él. No tengo palabras. Por supuesto que las palabras se quedan cortas. Nos quedamos cortos con las palabras. Pero hay mucha herramienta que podemos utilizar. Esto es parte de nuestro crecimiento. Si nosotros queremos crecer, nosotros podemos empezar, hermano, agradeciendo por esa gracia preveniente. Podemos seguir, Señor, gracias por la salvación y todo lo que conlleva la salvación. Eso también lo hemos estudiado. El sacrificio de Jesucristo en la cruz. Hermanos, ahí es cuando nosotros podemos ser agradecidos y tener muchas cosas por las cuales podemos agradecerle al Señor. Si ahorita hiciéramos un ejercicio y pudiéramos decir, ¿por qué cosas le podría decir usted al que está sentado a su lado? ¿Qué cosas buenas podría hablar de él o de ella? ¿Sabe que muchas veces nos quedamos trabados ahí? Es buena gente, ¿no? ¿Qué más? Pues, y no nos acordamos qué más podríamos hablar de la persona o pensar de la persona. Nos quedamos allí, hermanos, y no hay mayor cosa que decir. Pero sabe que si con tiempo le dice, piense en características que tiene X o Y persona. Y entonces con tiempo podemos empezar y pensarlas, y más anotarlas. ¿Sabe que esto nos podría ayudar en nuestro tiempo devocional? En un tiempo devocional o una devocional familiar, poder hablar sobre la gracia de Dios. Y cuando empezamos a hablar de la gracia de Dios, empezar a decir, ¿por qué estoy agradecido? ¿Cómo miro la gracia de Dios? Y allí es donde, hermanos, podemos nosotros seguir creciendo. Hemos hablado que en los aspectos de la gracia se van viendo en nuestro caminar con el Señor. Hay un sendero, hay un camino, el camino de la vida, donde nosotros vamos viviendo y ahí se va viendo la gracia del Señor.
Y entonces ahí vemos en ese camino, ¿verdad?, en cómo el Señor nos encuentra, cómo el Señor actúa a nuestro favor. Y en el estudio que tenemos de la serie Gracia, hemos llegado a la entera santificación. El domingo pasado dijimos que para tener una entera santificación, ¿qué es lo que nosotros debemos de hacer? A ver, ¿qué debemos de hacer nosotros? Consagrar nuestra vida a Dios. Cuando nosotros consagramos nuestra vida al Señor, el Señor hace, ¿verdad?, la otra parte. ¿Qué conlleva consagrar nuestra vida a Dios? Hoy quiero que recordemos la historia de un hombre que era pescador. Un hombre pescador estaba pues dedicado a estar allá en el mar por días y venía, traía el pescado, lo vendía, lo entregaba y esa era su manera de vivir. Pero sí tenía cierto deseo de escuchar de Dios, de aprender de Dios. Y un día se convirtió en el discípulo de Jesús. Este hombre es Pedro. Y entonces Pedro se convirtió en el discípulo de Jesús y empezó a seguir a Jesús. Empezó a escuchar todas las enseñanzas que Jesús tenía. Y después de escuchar todas esas enseñanzas que Jesús tenía, amaba tanto a Jesús. Y era un hombre que lo expresaba, ¿verdad? Y entonces en un momento Jesús dijo que tenía que dar su vida por todos, por ellos. Y él dijo, Señor, yo doy mi vida por ti. Y un momento, verá que hasta le voló la oreja a un soldado, ¿se recuerdan? Pedro, ese mismo Pedro, el Señor le dijo, Pedro, ¿sabes qué? Antes que el gallo cante, tú me vas a negar 3 veces. ¿Cómo así, Señor? No, eso no va a ser posible. Y pasó el tiempo y sucedió eso. En el momento, ¿verdad?, donde le preguntaron, ¿tú eres uno de ellos? No. Y empezó a hablar cosas en contra de Jesús. Cuando el gallo cantó, él se recordó lo que él hizo. Había arrepentimiento por lo que él había hecho, pero había esa actitud y estaba en ese dilema después de la crucifixión de Jesús, después de que todo esto pasa. Hay mucho desánimo en la vida de Pedro y estaban pasando por circunstancias difíciles, a pesar que él se les había presentado a sus discípulos. Ya por 2, 3 ocasiones Jesús se les había aparecido y había hablado con ellos. En esta ocasión donde tuvimos la lectura de la palabra del Señor de Juan capítulo 21, el Señor viene y se presenta delante de ellos. Y cuando el Señor se presenta allí donde ellos estaban, ¿verdad? Y entonces dice que Pedro, hermanos, Pedro se puso la ropa, se tiró al agua y se fue al encuentro con Jesús. Y Jesús empieza a platicar con ellos y lo que hoy decía la lectura, lo que decía mi esposa, ¿verdad? Ya tenía todo preparado para que ellos comieran. Una vez ellos llegan, una vez ellos comen y están en aquel tiempo. Pero ¿sabe algo interesante? Que el Señor Jesús tenía esa paciencia. ¿Sabe que lo primero que hubiéramos hecho nosotros, que hubiera sido? ¿Qué pasó, Pedrito? ¿No que me querías? ¿No que la vida estabas dispuesto a dar por mí? ¿Sabe que muchas veces ahí nos identificamos mucho? No sé si se identifica usted. Señor, yo te amo, yo doy mi vida por ti hasta donde sea y ahí estamos bien, pilas, cuando las cosas van bien. ¿Qué tal cuando las cosas cambian? Cuando cambian las cosas, cuando las circunstancias cambian, hermanos. Entonces como que si nos olvidamos de todas las promesas que hicimos. Y sabe, Pedro estaba pasando por ese proceso. Hoy quiero hablarles acerca del periodo de por medio, del periodo que antecede la entera santificación. El Señor quiere que vivamos una vida en santidad. Como dice por allí el logo, tenemos un llamado a la santidad como iglesia, a vivir una vida en santidad. Pero hay un periodo de por medio. Hay un periodo de por medio. Y Pedro vivió ese periodo. Después de ese periodo que pasó Pedro, un día después que el Señor estuvo con ellos, les dio la gran comisión
y les dijo que se fueran allá a Jerusalén a esperar la venida del Espíritu Santo. Ellos se fueron y estuvieron allí, ¿verdad?, reunidos. Y cuando ellos están allá en aquel lugar, viene el Espíritu Santo sobre ellos, son enteramente santificados, son llenos del Espíritu Santo. Y habían miles de personas afuera, estaban celebrando, ¿verdad? Había la celebración del Pentecostés, una época donde mucha gente llegaba allí a Jerusalén y ellos estaban en aquella celebración. En medio de aquellos miles que habían, vino el Espíritu Santo, ellos empezaron a hablar diferentes idiomas, todos les estaban entendiendo y entonces empiezan a burlarse y a decir: estos están borrachos. Y Pedro, el que había negado frente a una sola persona a Jesús, Pedro, aquel, ¿verdad?, que había huido y que mejor se había ido a pescar. Ahora Pedro se pone de pie, sabiendo que acababan de matar a Jesús, que posiblemente corría riesgos él también. Se pone de pie y le dice: hermanos, no estamos borrachos, son apenas las 9 de la mañana, y empieza un tremendo sermón. Y hermanos, empieza un sermón y donde les termina diciendo: Jesús al que ustedes crucificaron. Imagínense qué valor que ahora tenía Pedro. Y miren, hermanos, empiezan y vienen miles a convertirse a Cristo. ¿Y qué podemos hacer? Arrepiéntanse. Mire, qué tremendo. Hubo un antes y un después en la vida de Pedro. Hubo un antes. La palabra del Señor, hermano, nos llama, nos anima a que nosotros podamos tener un antes y un después. Venimos y nos convertimos a Cristo, seguimos al Señor, pero todavía vamos con miedo, todavía vamos como de lejitos. No quiero mucho compromiso, ¿no? De lejitos, pastor. Sí voy a la iglesia, pero hermano, le gustaría servir, no, sabe que ahí estamos bien, más adelantito, cuando Dios diga, ¿no? Y empezamos con un sinfín de excusas, porque quizás estamos en ese periodo de por medio. La Biblia dice que todo tiene su tiempo. Y hay un tiempo, hermanos, de consagrar nuestra vida a Dios. La semana pasada estuvimos orando y dijimos que yo quiero consagrar mi vida a Dios. ¿Cuántos en algún momento han consagrado su vida a Dios? A ver, solo 3. Con confianza, levante su mano. En algún momento, ¿cuántos han consagrado su vida a Dios? Los que no, hoy es la oportunidad de hacerlo. ¿Y cuántos han consagrado? O sea, de palabra, estamos hablando de hacer una promesa, pues, de decirle: Señor, yo consagro mi vida. ¿Y en cuántos, solo usted no diga amén para esto? ¿Y en cuántos no ha pasado nada? ¿En algunos no ha pasado nada? Señor, yo consagro mi vida a ti. Y al otro día sigue igual o sigue peor todavía, ¿no? Y al otro día, ¿cuántos son, no? Amados hermanos, pasa muchas veces. Pedro estaba consagrando su vida al Señor cuando le estaba diciendo: Señor, si es posible, yo doy mi vida por ti. Él estaba consagrando, o sea, estaba diciendo: yo dedico mi vida a tal punto, mire esto, hermano, que estoy dispuesto a dar mi vida por ti. Lo estaba diciendo de palabra. Ahora, le pregunto yo esta mañana: ¿ustedes creen que realmente Pedro, lo que Pedro estaba diciendo, estaba saliendo de su corazón o no? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué pensamos? Aprovechemos ya que no está Pedro. A ver, ¿qué piensan? ¿Salía de su corazón o solamente de sus labios? A ver, con confianza, hermanos. ¿Venía de su corazón o no? ¿Sí venía? O alguno dijo que no por allá atrás. Que sí, que no, ¿verdad? Porque si uno dice sí venía, pero entonces ¿por qué falló? No venía, pero si el Señor conoce los corazones. Tremendo, ¿no? Mire, yo me atrevo a pensar que sí venía de su corazón. Era real lo que Pedro estaba diciendo. Pero como usted bien sabe que del dicho al hecho hay un gran trecho, ¿no? Muchas veces ahí es donde fallamos. Le decimos: Señor, sí, Señor.
Voy a ir de ahora en adelante, voy a ir a la iglesia todos los domingos, ahí puntualito. Es más, voy a llegar antes que todos, ¿no? Y voy a estar ahí en la iglesia, Señor. ¿Decimos eso de corazón? Sí lo decimos de corazón, hermanos. Yo no me atrevo a juzgar a nadie, ¿verdad? El Señor no nos ha puesto para juzgar a nadie. Y sí, todo lo que decimos, sí es cierto. Estamos aquí porque amamos al Señor, sí es cierto. Pero ¿sabe que hay un proceso de consagración? Y eso es muy importante, hermanos, eso es muy importante. Mire, en ese proceso que tenemos de consagración, hay un momento de conocimiento, donde nos llenamos de conocimiento de la palabra del Señor. Empezamos a conocer, empezamos a saber qué es lo bueno, qué es lo malo y qué decisión debemos de tomar, cuál es la actitud que debemos de tener. Entonces, hay un tiempo de conocimiento y hay un tiempo de decisión. O sea, conocemos quién es Dios y ahora vamos y decidimos, tomamos la decisión como Pedro: Señor, yo te voy a seguir. Y nosotros lo decimos: Señor, yo te voy a seguir. Y eso es aceptar a Cristo como Señor. ¿Cuándo han aceptado a Cristo? Como Rey en nuestras vidas. Es un momento decisivo. Nosotros decidimos seguir a Cristo. Y hay un canto muy bonito, ¿no? He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. ¿Cuántos lo han dicho? Hermanos, con más ganitas, ¿desayunamos hoy? ¿Cuántos hemos dicho: he decidido seguir a Cristo? ¿Cierto? Hemos dicho: he decidido seguir a Cristo. Pero el seguir a Cristo nos lleva a tomar una decisión de renuncia. Yo sigo a Cristo, por lo tanto yo renuncio a. Y ahí es donde empieza el conflicto, ¿verdad? Porque ya lo decidimos, pero ahora tenemos, hermanos, que empezar a renunciar a ciertas cosas. Y Pablo nos habla lo que es el fruto de la carne y lo que es el fruto del Espíritu, ¿se acuerda? Y ahí es donde nos empieza a confrontar. Gálatas, capítulo 5, verso 16. Mire, y hasta no lo sabemos, ¿no? O sea, el conocimiento está ahí. Pero ahora, después del conocimiento, venimos al momento de la renuncia. Hermanos, es ahí donde a veces ya no llegamos. Es ahí donde, sí, está bonito todo, ¿no? Ir en el proceso. Por eso hay un lapso de tiempo. Y empezamos, y es bueno venir y decir: Señor, yo me rindo, yo rindo mi vida a ti, yo consagro mi vida. Ahora empiece a renunciar, pues, empiece la renuncia. Y Pablo dice, ¿está conmigo? Digo pues, andad, ¿en qué? ¿Lo tenemos aquí? Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Gálatas 5:16, verso 17. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que queréis. Pero os digo, si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne. ¿Me sigue? Que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería. Hasta ahí vamos bien, ¿cierto? Pero mire esto, hermano, esto está tremendo. Que en la misma categoría de pecados sigue lo siguiente. Ojo con esto. En la misma categoría de pecados sigue esto que le voy a leer a continuación. Dice: enemistades, ¿se fueron? Pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, las cuales os amonezco, como ya os he dicho antes,
Los que practican tales cosas, ¿qué dice, hermanos? Sencillo. No heredarán el reino de los cielos. Pero pastor, pero esto es consagrar su vida a Dios. Consagrar su vida a Dios es renunciar a toda esta lista que no debemos de hacer. Y yo renuncio a todo pleito, yo renuncio a toda hechicería, yo renuncio a toda idolatría. ¿Me está siguiendo? Si vamos haciendo, hermanos, eso es parte de la consagración, eso es parte para que el Espíritu Santo venga enteramente a santificarnos. Y entonces las cosas empiecen a cambiar en nuestras vidas. Necesitamos renunciar. Hay un precio que hay que pagar. Mire, por eso es que no, la salvación no tiene precios gratis. Bueno, no tiene precios para nosotros adquirirla, pero Jesús pagó. Pero requiere que nosotros hagamos cierto sacrificio, cierto esfuerzo. Para la entera santificación, el Espíritu Santo nos va a santificar. Pero cuando nosotros nos esforzamos, cuando nosotros, hermanos, renunciamos voluntariamente a toda esta lista que tenemos ahí. Y mire, cuando llegue a la casa, vaya, subráyelo y vaya una por una. Es más, hermanos, nosotros necesitamos, mire, esa es la manera en la que el Señor puede ministrar nuestras vidas. Cuando venimos y nos unimos a la palabra en oración. Porque usted puede orar, ¿verdad? Dejar la Biblia por un lado y decir, Señor, esta mañana te doy gracias, bla, bla, bla. Y te pido y empezar a pedir. Te pido por esto, te pido por mi hijo, por mis nietos, bisnietos, tataranietos. Y te pido, Señor, también que me des esto, que me des lo otro. Que haga la casita, que haga el carro, que haga esto. Y Señor, y te pido y que mis hijos se porten bien y que mi esposo se porte bien, que mi esposa ya no haga esto, ya no haga. Y empezamos. Hermanos, hay un tiempo de pedirle a Dios. Pero hay un tiempo que realmente nosotros debemos de ponernos delante de la palabra del Señor. Y abrir la Biblia, en toda la Biblia. Pero estamos hablando ahorita en Gálatas. Abra su Biblia en Gálatas y póngase a orar por medio de la palabra. Y venga, y cuando mire, verá todas estas cosas, todas estas prácticas. Todavía me gustan las broncas, Señor, quítame la bronca, Señor. Señor, renuncio a ser un peleonero. Señor, renuncio a hacer esto. Si le gusta el chisme, Señor, renuncio a ser chismoso o a ser chismosa. Señor, y hermanos, si me gusta juzgar a los demás, si me gusta verme como el santo, yo sí, pastor, yo oro 3 veces al día, doy esto, doy el otro, como el fariseo, ¿no? Señor, estoy pecando de ser fariseo, Señor, yo renuncio a ser fariseo y empezar en una renuncia voluntaria. Y posiblemente puedan haber hasta borracheras, quién sabe, ¿no? Por si lo paso trayendo por ahí. Si hay borracheras, yo renuncio a las borracheras. Si hay drogas, qué sé yo qué hay, hermanos. Renunciar. Señor, estoy mirando a otras muchachas ahí que no es mi esposa. Señor, yo renuncio a eso. O viceversa, ver a las mujeres. Señor, yo estoy haciendo esto. Señor, yo estoy en la pornografía. Yo renuncio. Hermanos, es allí cuando venimos y nosotros voluntariamente empezamos a renunciar. Pero mire, hermano, después de la renuncia, ¿qué sigue? ¿Qué sigue después de la renuncia? La acción. Ahora vamos a la acción. Yo ya renuncié a eso. Y ahí me empiezan a buscar bronca, ¿no? ¿Saben qué? Ya renuncié a pelear. Pero mire, hermano, fíjese que ya renuncié al chisme usted. Discúlpeme, pero ayer yo renuncié al chisme, ya no puedo hablar de eso. Hablemos de otra cosa. ¿No le parece que podríamos ir cambiando? Pero necesitamos ir a la acción. Pastor, ahí en esa iglesia no pasa nada. Ya llegué y mi vida no está siendo enteramente santificada. Sigo con las mismas costumbres de antes. Algunos les dicen mañas, ¿verdad? Pero no, costumbres suena más bonito. Sigo con esas mismas cosas de antes, pastor. Usted no está bien metido con Dios. ¿No será que es usted que no quiere renunciar?
¿No será que no queremos renunciar, hermano, y nos aferramos a eso? Es que eso me hace sentir bien, pastor. Cuando le doy una maltratada a alguien, mire, después, qué alivio, qué tranquilo que me siento. Entonces no ha renunciado a eso. Mire, cuando hablo de la gente, usted me siento tan bien, me relaja, ¿no? Amado hermano, eso tenemos que renunciar. Que me paso todo el día en la televisión, series, me he hecho series completas, ¿no? YouTube, Facebook y todo eso, ahí me la paso, pastor. Amados hermanos, ¿no cree que debemos de renunciar también a esas cosas? De renunciar a perder el tiempo. Por eso no está pasando nada a veces. Por eso no hay ese deseo en nuestro corazón. Por eso venimos a servir de mala gana. El viernes, ay, estoy cansado, yo fui a trabajar, yo también trabajé. Todos los que venimos el viernes trabajamos. A no ser que a alguien le toque descansar ese día, que sea afortunado, ¿no? Pero el viernes casi que todo el mundo trabaja, hermanos. Hay que hacer un esfuerzo. Renuncie por un rato a la cama, ¿no? A la comodidad ahí, pastor. Hermanos, necesitamos ir a la acción. Entonces el último es la acción. Lo que les mostraba ahí era la acción. Ya he tomado una decisión. Tengo el conocimiento. ¿Cuántos saben qué es lo bueno y qué es lo malo? Amén. ¿Cuántos han decidido seguir a Cristo? ¿Cuántos han renunciado a todo aquello que lo está deteniendo en su crecimiento espiritual? Bajó, usted bajó. ¿Y cuántos estamos en la acción? Porque de eso se trata. Estar en la acción, estar en la lucha. Mire, estaba leyendo ese capítulo completo del 21. Puede leerlo en su casa si lo desea. Después de eso viene Pedro y viene el Señor y le dice: Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. Apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me amas? 3 veces. En otra palabra, demuéstralo, Pedro. Ve a la acción, Pedro. No solamente, sí, Señor, que yo voy a hacer esto, voy a hacer. Ve a la acción. Y mire lo último. Y dice, bueno, van a ver, algunos van a morir y va a pasar todo esto. Y entonces viene Pedro ahí, ¿verdad? Estaba hablando con Jesús, estaba bien conectado ahí. Y entonces le dice, y Señor, ¿y qué hay de aquel? Y por ahí venía Juan, el discípulo amado. ¿Y qué hay de aquel? Y ya empezaba Pedro, mire usted. ¿Y qué hay, Señor, de aquel? Similar a nosotros, ¿no? Pastor, y mire, ¿y ese qué? ¿Qué corona tiene ese que no viene? Mire, no vino a orar. Mire, vino tarde. Mire. Pedro, ¿qué le dijo? No se acuerda, prediqué hace un tiempo de eso. ¿Se acuerda qué le dijo? Qué fuerte, ¿no? Pedro, ¿y a ti qué le dijo? Tú sígueme. Eso está fuerte, hermano, ¿no? Pedro, olvídate del resto. Tú sígueme. Amado hermano, el llamado Dios se lo está haciendo a usted. Dios se lo está haciendo a usted. El cambio, la vida en santidad que Dios quiere, Dios se le está haciendo a usted. Diga conmigo, Dios me está hablando a mí. ¿Cuánto lo creen? Amado hermano, Dios nos llama a nosotros. Dios quiere ver una vida diferente, una vida transformada. Y eso es lo que dice la palabra del Señor en donde estábamos leyendo, ¿verdad? En Gálatas. Y viene el verso 22. El verso 22 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Porque, mire hermanos de esto, el verso 24. Porque los que son de Cristo, ¿cuántos somos de Cristo? Han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Y no nos hagamos, hermano, sigue aquí, mire. Y no nos hagamos vanagloriosos, irritando los unos a los otros, envidiándonos unos a otros.
vanagloriosos. Yo, ¿verdad? Si yo ya tengo, pastor, viera yo cómo amo a todos los hermanos. Y siempre nos vamos por la tangente. Siempre nos vamos, en vez de decir, el Señor me está confrontando de esta manera, el Señor me está llamando a que yo renuncie. No viera usted cómo se me da a mí el amor, esa paciencia que el Señor me da, pero mi esposa me la roba de vez en cuando, ¿no? Y empezamos, hermanos, a tratar de decir, es que soy esto, soy lo otro. No nos hagamos vanagloriosos, irritando. Mire, hermano, eso está tremendo. Porque el ser vanaglorioso, yo quiero decirle a esto en confianza. Cuando somos vanagloriosos, muchas veces en vez de animar a otro, irritamos a otro, ¿no? Cuando le decimos, yo sí vivo en santidad. No sé usted, hermano, pero yo sí. Yo sí soy un santo del Señor. Oro, ayuno, mire, hago todo usted. Mire, en vez de que usted anime al otro y que diga, sí, yo lo voy a hacer también, usted lo está irritando al otro. El otro va a decir, este santulón, ¿no? ¿No? Está presumiéndome su santidad. ¿Y dónde está? ¿Y lo va a enojar más? ¿No cree que es mejor decir, yo he rendido mi vida al Señor? Yo cada día sigo rindiendo mi corazón al Señor. El Señor me sigue hablando, el Señor sigue ministrando mi vida. Humillémonos delante del Señor. Yo le animo a que sigamos. Me llama mucho la atención el libro de Esdras y quizás más adelante vamos a estar estudiando este libro. Esdras, hermano, en un momento determinado viene con todo el pueblo que se había descarriado, se había olvidado del Señor. Mire, viene Esdras y se para y dice, Señor, el pueblo y yo hemos pecado, nos hemos desviado. Esdras no se había desviado. Esdras era un sacerdote, un escriba que se había mantenido fiel al Señor. Pero Pedro se estaba identificando con el grupo. Amados hermanos, el Señor nos está llamando. ¿Cuánto lo creen? A vivir una vida diferente, a vivir una vida en santidad, a que pueda cambiar nuestra manera de ver las cosas, a que nuestras acciones cambien, a que vayamos, hermanos, en ese proceso de la entera santificación, que vayamos y que podamos ver el antes y el después de nuestra vida. Hay conocimiento, decisión, renuncia y acción. Ir a la acción. Porque lo deseamos, lo pensé, ahora sí lo vamos a hacer. Ahora sí vamos a ser diferentes. Ahora sí vamos a dar nuestros diezmos, nos vamos a hacer y vamos a honrar al Señor con nuestros diezmos de ahora en adelante. Pero ya cuando llega el fin de semana, ay Señor, ¿qué tal si me presta, Señor, un prestamito ahí, no? Después te lo pago, ¿no? Y después decimos, no, el Señor es bueno, el Señor perdona y se le olvida, ¿verdad? Entonces, no sé si me explico. Muchas veces tenemos el deseo, pero cuando llegamos a la acción, como que si ya no accionamos, hermanos. Es necesario, hermanos, que vayamos dando pasos y que podamos vivir esa vida en santidad. El Señor quiere vernos diferentes. Mire a Pedro, después de ser Pedro que tuvo temor, tuvo miedo, que corrió, que traicionó, ahora Pedro se para enfrente de todos y viene, hermanos. Pedro que tenía miedo, después, mire, la manera que murió Pedro, murió crucificado. Y sabe, dice la historia que murió crucificado de cabeza, porque no quiso ni siquiera crucificado igual que Cristo. Pudo llegar a ese punto de dar su vida, porque había una renuncia. ¿En dónde estamos en ese proceso? ¿Está trabajando? ¿Está avanzando? ¿Ha consagrado su vida a Dios? ¿Está llegando a la acción? ¿En dónde estamos, hermanos? ¿Por qué no hay un cambio en mi vida? Porque no renuncio, porque no dejo las cosas. Dice, si de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Todas las obras de la carne que le mencioné, ahí incluye las cosas viejas, pasaron. Todo es hecho nuevo. Amados, el Señor quiere que vivamos una vida diferente. Que haya paz en nuestro hogar, que haya gozo, que usted llegue a su hogar, hermano, y que haya esa paz, esa felicidad, y que pueda disfrutar de su familia, que podamos disfrutar del fruto del Espíritu en nuestras vidas, el fruto del Espíritu en nuestros corazones. Esta mañana el Señor nos llama, el Señor nos insta a vivir esa vida
completamente diferente. ¿Qué les parece si nos ponemos de pie? La gracia santificadora del Señor. El Señor quiere que vivamos una vida en santidad. Quiero dejarlo con este último versículo bíblico. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 23. Y esa es mi oración para cada uno de ustedes. Que el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma, donde están todos esos pensamientos, esos deseos, y cuerpo, sean guardados irreprensiblemente a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y fiel es el que os llama, el cual también lo hará. El Señor nos llama a vivir una vida en santidad y el Señor quiere hacerlo. El Señor quiere que vivamos esa vida en santidad. Yo quiero invitarlo a que venga delante del Señor. ¿En dónde está usted? ¿Ha renunciado o todavía no lo ha hecho? Venga a hablar con el Señor. Podemos hablar ahí donde está, pero cuando nosotros llegamos a la acción, ¿qué le parece si se viene aquí enfrente y le decimos al Señor: Señor, yo sigo luchando con esto, mi vida está aquí, no he logrado cambiar, no he logrado llegar ahí donde tú quieres que yo llegue, Señor, pero tu palabra vino a mi vida el día de hoy, yo quiero hacer cambios en mi vida, yo quiero renunciar. Si usted no lo ha hecho, este es el tiempo de hacerlo delante de la presencia del Señor. Una vez más, el altar está abierto. Véngase delante del Señor y dígale: Señor, aquí está mi vida. Yo quiero renunciar. Yo quiero ir a la acción. Yo quiero que el día de hoy empezar a accionar mis acciones, que empiecen a ser diferentes. Mi manera de ser, mi manera de tratar a mi prójimo tiene que ser diferente, Señor. Quiero consagrar mi vida a ti. Señor, tú conoces mi pasado. Él conoce su pasado. Él conoce quién es usted. Él conoce sus luchas. Pero Él le dice: yo estoy contigo, no temas, no desmayes. Yo soy quien te sustento. Yo soy quien te esfuerzo. Yo te ayudo. Él es el que está dispuesto a ayudarnos a vivir una vida en santidad. Padre, gracias te damos, Señor, en esta mañana. Es una mañana muy especial, Señor, porque tú estás en medio nuestro, Señor. Tú estás allí, Padre. Gracias. Te reconocemos, Señor. Reconocemos que tú estás allí, Padre. Señor, tú has sido fiel, Padre, para con los que te buscan. Para con los que buscan tu rostro, Señor amado.